estar en la casa de Dios, y la casa de Dios somos nosotros, ¿verdad? No es el edificio, no son las paredes, nosotros somos la casa de Dios. Empezamos entonces. Imagine por un momento que yo soy un agente del FBI. No parezco, pero soy de esos secretos, agente secreto, ¿verdad? Y que de pronto ese agente es llamado por la central de inteligencia y le dice, agente, ¿cómo lo llamarían? Yo me imagino que sacaría unos relojes de estos que son teléfono, ¿no? Y le dirían, agente XL3, preséntese en la sede de Nevada lo más pronto posible. Todos los aviones han sido puestos abajo, no se puede volar, tienes que manejar hasta Nevada. Entonces el agente se prepara, toma su coche y se va en camino, porque es la única manera de llegar allá, para recibir instrucciones, pero con tan mala suerte que al llegar a cierto pueblito, un pueblo pequeño, sufre un percance, un accidente, se le ponchan las 4 llantas, el auto se avería porque choca, y entonces está ahí y dice, ay, ahora cómo voy a llegar a la misión, a recibir las instrucciones de la misión que me encargaron. Para su fortuna, en ese pueblo existe un ministerio, un taller muy reconocido, taller mecánico muy reconocido, que ya saben, en los pueblos chiquitos, ¿cuántos vivieron en pueblos chiquitos? A ver, dígame acá, cuando sucedía algo y sonaban los bomberos, no es cierto que todo el pueblo corríamos a ver qué estaba pasando allá en ese lugar, llegábamos a veces antes que los bomberos. Entonces, cuando pueblo chiquito, toda la gente se arriba ahí a ver qué le pasó a la persona, al visitante que iba, y era este agente del FBI que había tenido un percance, pero para su fortuna este ministerio le ofreció arreglar su coche gratis. Le cambiaron las llantas, lo volvieron otra vez a renovar y el coche estaba listo. Y de hecho, este ministerio, ellos hacían eso para toda la gente, porque ese era su ministerio, ayudar a toda la gente que se le averiaba su auto, y lo hacían gratis, y tenían personas que eran responsables de las finanzas para eso. A la gente le encantó eso y dijo, oye, qué buen ministerio esto. Entonces agarró su coche, en vez de seguir a Nevada, se va a su casa donde había venido, agarra las pertenencias que puede agarrar y dice, yo me uno a este ministerio, y se regresa al pueblito y se pone a trabajar, se une de voluntario al ministerio que arreglaba los autos en ese taller. Pregunto yo, como dice el comercial, ¿es eso ok? ¿Estás ok? ¿Estaba bien esa gente haciendo eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Y la misión, hermano Juan? O sea, allí aparentemente estaba bien, pero él era un agente de una misión muy importante, y por lo hermoso de ver el ministerio aquel, dice, él se embelezó con eso y dice, yo me uno aquí. Pero ¿y la misión? Y la gran misión que había sido llamado. Y sabe que eso le ha pasado a la iglesia, porque nos hemos deslumbrado con ciertas áreas del ministerio de la iglesia, de tal manera que se nos ha olvidado la misión importante para que Dios nos llamó. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y el verso 9, dice, quien nos salvó, hablando de Dios, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Lea conmigo la última frase: antes de los tiempos de los siglos. ¿Desde cuándo nos fue dada esa gracia? Antes de los tiempos
de los siglos. Quiero hablar en esta mañana el mensaje que he titulado La única razón de la vida en Cristo. La única razón de la vida en Cristo. Número uno, ¿para qué nos salvó Dios en Cristo? Si tú le preguntas a alguien y le dices, ¿para qué Dios te salvó? La mayoría, vamos a decir, para perdonarnos de nuestros pecados, para restaurarnos, para que lo adoremos. Otros dirán para gozarnos. Y últimamente la mayoría diremos para llevarnos al cielo. ¿No es así? Eso es lo que se oye. La mayoría de la gente pensamos eso. Ahora, ¿por qué pensamos esto? Porque esto se comenzó en un comienzo incorrecto. La mayoría de la gente piensa en Génesis 3. ¿Alguien que ha leído la Biblia alguna vez se acuerda qué pasó en Génesis 3? Lo más significativo que pasó en Génesis 3. El hombre y la mujer, ¿qué? Fueron engañados por la serpiente y pecaron, o sea, cayeron de la gracia, desobedecieron a Dios. De hecho, eso es el verdadero pecado. Ese es el pecado, desobedecer a Dios. Entonces, comenzar en un lugar incorrecto ha llevado a la iglesia a pensar que la misión que tenemos es una que hemos pasado o llevando a cabo por años y años, y se nos ha olvidado la misión más importante. El comenzar incorrecto comienza de Génesis 3 y dice, pues la humanidad cayó. Entonces, como la humanidad cayó, ahí nos van a poner la letra C, por favor. La humanidad cayó, entonces la humanidad desobedece, cae en pecado. Y uno se pone eso en mente, dice, mira que Dios tan bueno, que el hombre cayó. Entonces la siguiente, la letra D, dice que Jesús vino a restaurarnos. Digan, gracias a Dios. Vino a restaurarnos. En la siguiente punto, en el E, nos imparte su vida, o sea, forma la iglesia. Y en el F, Cristo llena todas las cosas a través de la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, eso parece todo lo que hemos conocido hasta el día de hoy, porque en su mayoría todos conocemos eso, que la humanidad cayó, que Jesús vino a restaurarnos, que nos ha impartido su vida y ha formado la iglesia, y que la iglesia es la encargada de llenar todo de Cristo. Y uno dice, y pastor, ¿y cuál es el problema con eso? Mire, el problema es este, que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no había en el mundo ni pecado, ni caída, ni desobediencia. Piensa en eso. Cuando Dios creó al ser humano, no lo creó porque cayó. Dios no envió a Cristo porque el hombre cayó. Él ya lo tenía así determinado. Cuando Dios nos creó, diga conmigo, cuando nos creó, no había pecado, no había desobediencia, dígalo, no había caída. Entonces, esto nos lleva a pensar que Dios tenía un plan mayor que el que hasta ahora hemos conocido. Génesis 1 y 2 nos habla de esa creación antes de la caída, pero la mayoría de nosotros solo vemos lo hermoso que es el jardín, todos los animales, la paz que había ahí, el hombre ahí cuidando el jardín. Pero en los libros como Juan, el Evangelio de Juan, Efesios, Colosenses y otros, como este mismo de Timoteo que acabamos de leer, nos hablan
desde antes de la fundación del mundo. Ahí es donde vamos a conocer el corazón del Padre, que estaba en su corazón no después de la caída, sino antes de la caída, porque eso era el mero principio. Y entonces llegamos a donde debería de haber empezado todo en el lugar correcto, no en el incorrecto. Nos vamos con la A, por favor. En la A, esto fue antes de todas las cosas, antes de que existieran los mundos, antes de que existiera el universo, en el eterno presente de Dios, cuando antes que existiera nada. Mire la A ahí en su pantalla, dice: Dios concibe su eterno propósito en la eternidad. Dios concibe, le da forma a su eterno propósito en la eternidad. Vamos a leer en Efesios, por favor, capítulo 1. Y vamos a leer versos 3 al 5. Efesios, capítulo 1, versos 3 al 5. Dice el verso 3, de hecho usted ya lo ha oído muchas veces: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Pero mire cuándo nos escogió: antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esa última frase se pudiera traducir: solo porque Dios quiso hacerlo así. Según el puro afecto de su voluntad, es nada más porque Él quiso. No había nada, no vio nada en nosotros, todavía no nacíamos, todavía no éramos creados, porque esto fue, dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Sabe lo que yo creo? Este es lo que en mi lectura yo puedo entender y en mi estudio, que el verso 3 está ligado al verso 4. Una vez estábamos filosofando ahí en una cena en la casa y no me acuerdo qué estábamos hablando, pero les dije yo, pues, a ver, del 8 sigue el 9, ¿verdad? No, pues todos dijeron, no, pues wow, sí, qué gran revelación, ¿verdad? Pero yo trataba de decir otra cosa, nomás que no me tienen paciencia, como dijo el chavo. Pero el verso 3 está antes del verso 4. Y en el verso 4 dice que Él, según nos escogió antes de la fundación del mundo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y el verso 3 dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. En otra versión más amplificada dice, esa traducción de la última parte dice: según nos bendijo con toda la bendición que existe en los cielos en Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así nos bendijo Dios, hermano, con toda la bendición que existe en los cielos en Cristo. Eso es lo que quiere decir ahí, con toda bendición espiritual. ¿Cuándo nos bendijo? Antes de la fundación del mundo. O sea, no, Dios no se esperó a que viniera Cristo para hacer esto, porque Él nos escogió desde antes, Él nos bendijo desde antes. Ya estamos bendecidos solo por ser de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo que estamos hablando, que en el A, ponemos el A otra vez, Dios concibe su eterno propósito
Y su eterno propósito es bendecir a todas las familias de la tierra. Aquí surge una pregunta, porque alguien pudiera decir, pero ¿a quién bendijo Dios? ¿A quién? Juan 3:16, ¿alguien se lo sabe? ¿Qué dice? De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Amó al mundo de tal manera. Dios amó al mundo. Todo el mundo está incluido. Todo el mundo que quiera creer, obviamente. Todo el mundo, todo lo que necesita es creer. Por eso la iglesia, amados hermanos, estamos aquí, estamos puestos para decirle a la gente, para llamarle a las buenas nuevas del evangelio. Cristo dijo, vayan y prediquen las buenas nuevas. Vayan y prediquen el evangelio. Dios hará lo demás. A veces cambiamos las buenas nuevas y dicen, pues si no crees te vas a chicharrar, como si fuera cuero de marrano. Pero eso es porque nos desesperamos y la gente no cree. Pero un día nosotros no creíamos también. Y alguien tuvo que tener paciencia con nosotros. Alguien dirá amén. Porque éramos tercos también y no queríamos creer. Pero si tenemos paciencia, va a llegar el tiempo. No importa que sea en el último momento de vida de esa persona. Cuando diga, Señor, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo el que clamare a él. El ladrón en la cruz, ¿cuánto tiempo tenía de vida? Ya solo unos minutos. Pero aún ahí, en esa cruz, le dice, Señor, mira las palabras que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Solo eso le dijo. Y Cristo le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Entonces, el amor de Dios, hermanos, Dios lo concibe, ahí en la letra A, lo concibió su eterno propósito, pero lo concibió en la eternidad, en la eternidad. Luego en la B, sígame conmigo a la B. En la B, la humanidad es creada, y no se pierda esto porque es lo más importante del mensaje que traigo para usted hoy. La humanidad es creada para cumplir ese propósito. Lo va a tener que leer conmigo. La humanidad es creada para cumplir ese propósito. ¿Cuál propósito? El propósito que Dios se había creado en sí mismo de crear una familia bendecida en la tierra que lo representara a Él, que pudiera manifestarlo a Él y que pudiera decirle a todos de lo buen Padre que es Él. ¿Será bueno Dios, hermano? Amén. Es un Padre, el mejor Padre, el que nunca nos falla, el que nunca nos abandona, quien nunca nos traiciona, quien nos corrige cuando tenemos que ser corregidos, pero que nos ama con todo su amor y nos ha bendecido con toda bendición. Entonces ponemos ahora los 5, desde la A a la F, por favor. Y si vemos estos sucesos, mire como debe ser visto. Primero, Dios concibe su eterno propósito en la eternidad. Antes que sucediera nada, no había mundos, no había gente, no había nada, pero Dios concibe que este es el plan que va a hacer y concibe su eterno propósito. Después Él ve, la humanidad es creada para cumplir ese eterno propósito de Dios. ¿Se acuerda de la gente del FBI que le contaba al principio? ¿Qué es lo que la gente tenía? ¿Qué es lo que iba a recibir instrucciones para cumplir qué? Una misión muy importante. El agente tenía una misión muy importante que cumplir. La humanidad es creada para cumplir ese propósito eterno de Dios. Para eso fuimos creados. Ahora en el camino se nos ponchan las llantas y llegamos al C, donde la humanidad cae.
Pero eso no cambia el eterno propósito que Dios tenía para la humanidad. Porque eso ya había sido creado antes, desde antes que los mundos fuesen. La humanidad cae, desobedece, que eso es lo que es en realidad el pecado. Y luego el siguiente punto, Jesús viene para restaurarnos, nos da la vida de Dios, en el nos imparte su vida, forma su iglesia y luego finalmente llegamos al clímax donde Cristo a través de su iglesia llena todas las cosas, porque su iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Entonces, esto es mucho más que ser miembros de iglesia, amado hermano. Esto es mucho más que tener un carnet, una membresía y decir yo pertenezco a tal o cual denominación. Esto es ser parte de la familia de Dios, de la que Él creó desde el principio de todas las cosas, y de que esa familia que tenía un propósito que cumplir. ¿Cuál era ese propósito? El eterno propósito de Dios. Cuando yo escuchaba esa frase, cuando empecé a aprender del eterno propósito de Dios, porque en muchas congregaciones no se habla de eso, y cuando yo oía eso, yo quería decir, yo decía, ya díganme cuál es el eterno propósito, porque me hablan mucho del eterno propósito. Pero el eterno propósito de Dios es que Cristo sea todo en todos. Que Cristo sea todo en todos. Que no haya nada donde no esté Cristo. Y la iglesia es la encargada de llevar a cabo ese eterno propósito de Dios. Si yo fuera usted me gozaría porque me encargaron algo. O sea, la iglesia es la encargada de eso, no nada más de ir y venir a las reuniones, no. Eso es parte del entrenamiento. Pero tenemos una misión que cumplir, y es cumplir el eterno propósito de Dios, que Cristo sea todo en todos. Y para eso debemos ir por las calles, debemos ir con los amigos, con los familiares, y en cuanto esté de nuestra parte, compartir las buenas nuevas del evangelio. Alguien dirá amén. Compartir que Cristo ha cambiado mi vida, amén. Que Cristo me ha dado una vida nueva, y esa vida nueva no es solo la vida mía que es nueva, sino que ahora me dio la vida de Dios y me la impartió a mi vida, y yo ahora tengo la vida de Dios. Por eso somos diferentes. Alguien dirá un amén fuerte. En mi último punto, todo existe para cumplir el eterno propósito de Dios. Todo existe para cumplir el eterno propósito de Dios. Hasta Cristo mismo, quien es el Hijo de Dios, solo vivió para ello. Fíjese en eso. Lléveselo ahí en su bolsa. Hasta Cristo mismo, que es el Hijo de Dios, y que Él cuando vino hubiera podido decir, pues a mí me gusta, como soy el Hijo de Dios, a mí me gusta darle por acá, me gustaría hacer esto acá. No. Mire lo que dijo Cristo. Juan 5:30, por favor, primero. Juan 5:30. Dice Cristo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Qué quería decir Cristo ahí? A ver, alguien ayúdame a predicar. Cuando dijo Cristo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, ¿qué piensa usted que Él estaba diciendo en realidad? ¿Qué diría? Solo las órdenes que el Padre me da. Yo no puedo aquí ponerme a hacer mis planes. Yo no puedo aquí ponerme a hacer mi agenda. Yo no puedo aquí ponerme a hacer cómo voy a hacer esto. No. Dice, según oigo, fíjese, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿No es maravilloso eso, amado? Que Cristo, siendo el Hijo de Dios, vino, y Él no dijo, a ver, yo, ¿cómo le voy a hacer? Algunos de nosotros
Decimos, vamos a empezar una iglesia. Y bueno, está bien el deseo, ¿verdad? De hablarle a gente de Cristo. Pero no decimos, ¿y cómo va a ser nuestra iglesia? Porque va a ser diferente que las otras. Ay, espérate. ¿Cómo que es tu iglesia? Si es la iglesia de Cristo. ¿Eh? Y algunos de hecho dicen, no, pero tiene que ser diferente que está allá, porque para distinguirnos. Entonces ya lo que estoy haciendo es mi voluntad, no la voluntad del Padre. Porque cuando nos vamos por lo que Él dice, todas las iglesias predicaríamos exactamente lo mismo, porque sería la voluntad del Padre que estamos buscando ahí. En el mismo capítulo 5, pero el verso 19, por favor, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Qué tanto no podía hacer? Nada. No es que no puede hacer algo, no es que no puede hacer mucho, no es que no puede hacer bastante, no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, fíjate esto, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Eso, mi amado hermanos, debe de hablar a nuestra vida para decir, yo no vine aquí a este mundo para hacer lo que yo quiera hacer. Si ni Cristo vino a hacer lo que Él quería hacer, y Él dice claramente, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces tenemos que estar atentos y ver la Escritura. ¿Qué hace mi Padre? Porque eso es lo que yo quiero hacer. ¿Cuántos quieren hacer eso? Yo quiero hacer eso. En el capítulo 7 mismo de Juan, estamos hablando que todo existe para cumplir el eterno propósito de Dios. Y en el capítulo 7 de Juan, versos 16 al 18, dice, Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. El que busca la gloria del que le envió, dice la Biblia, ese es verdadero. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que cuando yo vengo a predicarles aquí, cuando usted va a hablarle a un amigo, usted no va a hablarle un discurso, usted no va a hablarle un poema, usted va a hablarle lo que Dios dice, amén. Va a hablarle la palabra de Dios, porque el que busca su gloria, ese no busca gloria propia, pero el que busca la gloria del que le envió. Para Cristo, mis amados, hacer la voluntad del Padre, eso era su pasión. Hacer su voluntad, su pasión era agradar al Padre y su doctrina era la del Padre. O sea que, de hecho, nosotros como congregación no podemos nosotros decir, a ver, vamos a poner una doctrina aquí. ¿Por qué? Si tenemos la del Padre. Si tenemos la Biblia, tenemos la Escritura, tenemos la palabra profética más segura, entonces, pero es que habría que leerla, pues la vamos a leer. ¿Cuántos la están leyendo con nosotros? A ver, amén. Hay que leerla, porque hay que estudiarla, no hay que nada más dejar que nos digan, sino como los de Berea, que cuando llegó el apóstol Pablo ahí con ellos y les hablaba la palabra, y la Biblia dice, y ellos se escudriñaban las Escrituras a ver si estas cosas eran así. No va a ser, dicen en México, no va a ser que me estén cuenteando. Concluyo, amados hermanos, la única razón
por la cual la iglesia existe es para cumplir el eterno propósito de Dios. Para eso estamos aquí. De camino, oramos por los enfermos. De camino, ayudamos a alguien. De camino, le decimos a la gente, mira, este es el camino. Le damos clases de diferentes cosas. Pero ese es de camino sin perder la misión más importante que nosotros tenemos, cumplir el eterno propósito del Padre. Entonces, la única razón por la cual la iglesia existe es para cumplir el eterno propósito de Dios, que sea esa pasión la que nos consuma, hermanos. Yo creo que hoy es el tiempo de no ser cristianos desapasionados. Hoy es el tiempo de ser creyentes que dicen, yo quiero entregar toda mi vida a Dios. Que la pasión de cumplir el deseo de Dios sea lo que me consume. No mi ministerio, mis planes, mis deseos. No. Aquí es irrelevante, porque si Cristo dijo, yo no vengo a hacer mis deseos, yo no vengo a hacer mis planes, yo vine a cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Que nosotros podamos decir también como el Salmo 115, verso 1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y tu verdad. Yo espero que en este día, si una cosa pude haber transmitido a tu vida, es que la iglesia existe para cumplir el eterno propósito de Dios. Y que todos los que estamos acá, de una manera o de otra, tenemos que ver cómo nos engranamos. Todos digan engranarnos. ¿Qué es engranarnos? Es acoplarnos uno con otro, para ver cómo te ayudo, hermano. Para ver cómo te ayudo, hermana. Para ver cómo nos ayudamos. Para ver cómo, como iglesia, todos cumplimos el eterno propósito del Padre, porque ese es su deseo. Y si ni Cristo quiso hacer otra cosa, mucho menos nosotros que estamos 20 siglos después de esto y que estamos aprendiendo de su voluntad. Cristo dijo bien claro, yo vine para hacer la voluntad del que me envió. Y nosotros hoy que podamos decir, Señor, no es para la gloria nuestra, es para que tú seas glorificado. Que todo lo que hagamos en este 2020, que todo lo que hagamos como congregación sea buscando que sea dentro del eterno propósito del Padre. Nosotros tenemos que escudriñar, es decir, esto es del propósito o esto es de mío, porque ahí entran partes mías, hermano. Dentro de querer cumplir el eterno propósito del Padre, pueden entrar partes mías que quizá tenemos a lo mejor no quitar, pero minimizar y decir, bueno, eso tal vez es bueno, pero lo que es del eterno propósito del Padre, eso es lo principal. En este día, mis amados hermanos, tenemos que aprender a ver todo el plan de Dios desde el principio, no desde la caída del hombre, sino desde cuando nos creó en su eterno propósito, en el eterno pasado. Y cuando dijo, voy a crear estas naciones y los he bendecido con toda la bendición que existe en el cielo en Cristo. Diga, ese soy yo. Déjeme orar por usted. Padre, oro por cada persona que escucha este mensaje, aquí en la congregación o allá donde nos están escuchando en vivo o en el programa grabado. Señor, que se grabe en nosotros la palabra que tu Espíritu quiere hacer viva en cada uno, porque entiendo que en cada uno de nosotros será distinta la palabra, pero que
lo que tú quieres hacer notorio, Señor, en cada uno, que con eso salgamos el día de hoy. Señor, hay muchas almas que necesitan creer en Jesucristo. Hay mucha gente que no ha podido creer en el Señor Jesucristo, porque ha faltado alguien con misericordia, ha faltado alguien con amor, que deje de pensar en sí mismo, que deje de pensar egoístamente y que diga: Señor, yo quiero ganar una alma para tu reino en este año que empezamos. Yo quiero hablarle a alguien, Señor, de tu amor, de tu gracia y de tu compasión. Y Padre, yo oro que tu Espíritu Santo, que vive en cada uno de nosotros, revele esta palabra y la haga real en cada uno de los que estamos aquí, para que tú seas glorificado y que podamos decir como el salmista: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Que tú recibas toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la gracia, Señor. Nuestras vidas te pertenecen y te damos gracias por el privilegio de estar en Cristo. Todos decimos un fuerte amén. Quiero que cierres tus ojos un momento, por favor, porque voy a hacer la invitación que todo pastor debemos de hacer para buscar ayudar a alguien. Si tú estás aquí y tú dices: yo quiero también recibir toda esa bendición que ya Dios el Padre nos ha dado en Cristo. Si tú dices: yo hoy quiero recibirla en mi vida. Tú dices: yo no la he recibido, pero hoy quiero recibirla. Quiero que saques tu mano derecha ahí donde la tengas y la pongas en tu corazón, ahí donde tú estás, y hagas conmigo esta oración. Ahí donde estás, habla con el Padre en este momento y dile: Padre amado, gracias por perdonarme. Gracias por tenerme en tus planes. Gracias por escogerme en Cristo. Dile: hoy me arrepiento de toda la vida que viví sin ti. Y hoy recibo la vida de Cristo en mí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.